Buenas para los estudiantes de tercer año. En el trabajo práctico de Físico-Química número 6 vamos a estudiar el tema de la masa atómica y de la masa molecular. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa de un átomo, y esa masa del átomo está dada principalmente por la masa de su núcleo, donde se encuentran las partículas subatómicas que son los protones y los neutrones. Bueno, para poder medir la masa de los átomos, como los átomos son tan pequeños, se tuvo que crear una nueva unidad de medida que se llama unidad de masa atómica, que generalmente se la expresa con el símbolo U. Acá tenemos unidad de masa atómica, U minúscula, ¿sí? Ese sería el símbolo. O también la conocemos como UMA, que serían las siglas de unidad de masa atómica. Entonces, para expresar la masa de los átomos se define una nueva unidad llamada unidad de masa atómica, que corresponde a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Es decir, tomaron al elemento carbono, al átomo del carbono, que tiene una masa atómica de 12, la dividieron en 12 partes, y una de esas partes sería la 12ª parte, que se toma como unidad de masa para poder medir, ¿sí? Se toma como unidad patrón y compara de esa manera con la masa de los otros átomos para poder medir la masa de esos átomos, ¿sí? Toma como unidad patrón, se llama, y de esa manera, comparándola, puede determinar cuál es la masa del resto de los átomos de los demás elementos químicos. Acá tenemos la definición de masa atómica en este recuadro, que dice: la masa atómica, que la vamos a simbolizar con la letra M mayúscula A minúscula, se obtiene de la suma de todos los protones, neutrones y electrones de un átomo. La masa atómica te dice cuántas unidades de masa atómica hay en un determinado elemento. Bien. Aquí tenemos un ejemplo del átomo de azufre. Esta es la información del átomo de azufre que obtenemos de la tabla periódica. El Z y el A. El Z, que es el número de protones, 8, y el A, que era el número másico, 16. La masa atómica es de 16,00432 UMAS. Y ahí lo que podemos ver es que se expresa la masa atómica en unidad de masa atómica, UMAS. Y ese resultado, ¿cómo se obtuvo? Multiplicando el número de protones, por ejemplo 8, por un UMA. ¿Sí? Un UMA mide la masa de un protón. Le dio 8 UMA. Después, para calcular la masa de los neutrones, hizo lo mismo, 8 por 1, 8 UMAs, porque la masa de un neutrón es un UMA. Y aquí hizo 8, que es el número de electrones, por la masa de un electrón, que fíjense que no es un UMA, sino un número muy pequeño, 0,000544 UMAs. Entonces le da un total de 0,044352 UMAs. O sea que esa masa de los electrones es un aporte muy pequeño a la masa atómica del átomo en total. Por eso decimos que principalmente la masa de los átomos está dada por los protones y neutrones, y no tanto por los electrones. La masa atómica de los elementos no es un número entero, sino es un número decimal, es decir, un número que tiene coma. Y se obtiene a partir del promedio de todos los isótopos de ese elemento y de acuerdo a la abundancia que hay de esos isótopos en la naturaleza. Allí explico un poco más de cómo calcular la masa atómica, cómo se calcula. En este gráfico lo que se observa es la cantidad de los elementos químicos que hay presentes en la naturaleza. Bien, lo más importante que tenemos que saber aquí es que este nuevo sistema de medida se corresponde con el que veníamos usando anteriormente, que es el número másico, el A. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para indicar la masa atómica de un elemento, solo hay que fijarse el A de la tabla periódica y vamos a redondearlo.
¿sí? Es decir, por ejemplo, si queremos saber la masa atómica del oxígeno, vamos a buscar en la tabla periódica el A del oxígeno. El A del oxígeno es 15,99. Entonces lo redondeamos a 16 y lo expresamos en UMA, que es unidad de masa atómica, que es la unidad de masa del átomo, ¿sí? Entonces decimos, el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMA. En el caso del sodio pasa lo mismo, buscamos en la tabla periódica el sodio, símbolo en A. Su A es 22,99, o sea que redondeamos a 23 y decimos la masa atómica del sodio es de 23 UMA. Y así sucesivamente con el resto de los elementos químicos. Eso es la masa atómica, la masa de un átomo. La masa molecular, en cambio, es la masa de una molécula. La molécula que es un conjunto de átomos, ¿sí? Los átomos se enlazan entre sí formando estructuras de mayor tamaño que serían las moléculas. Y se pueden unir 2, 3, 4 o una gran cantidad de átomos para formar moléculas cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, la masa molecular va a ser la masa de toda esa molécula. Y también se va a expresar con la misma unidad de medida que es la unidad de masa atómica, el UMA. Acá tenemos la definición de masa molecular. Fíjense, masa molecular, acá se expresa, se simboliza M sub M, es un número que te dice cuántas unidades de masa atómica hay en una molécula y cómo la vamos a calcular sumando las masas atómicas de los átomos que la forman. Es decir, las masas atómicas de cada uno de los átomos que forman, y hay que saber también que muchas veces se forman con varios átomos del mismo elemento. Entonces tenemos que saber qué elementos forman el compuesto, la masa atómica de cada uno de esos elementos y el número de átomos presentes en la fórmula, que eso se viene indicando con el subíndice, o sea, con el numerito que va abajo. Vamos a ver ejemplos en cada caso. El ejemplo número 1 es hallar la masa molecular del elemento sodio. El sodio, su molécula es monoatómica. Acá ya nos está diciendo cuántos átomos forman la molécula. Mono es el prefijo de 1, o sea que está formado por un solo átomo. Entonces, si tenemos que hallar la masa molecular, primero vamos a sacar la masa atómica del sodio. La masa atómica coincide con el A del sodio, que lo extraemos de la tabla, que es 23. Entonces decimos la masa atómica del sodio es 23 UMA. Y la masa molecular va a ser la misma. Fíjense, masa molecular es igual a masa atómica, porque en ese caso la molécula de sodio está formada por un solo átomo. El ejemplo número 2 es hallar la masa molecular del nitrógeno. El nitrógeno es otro elemento, pero es un elemento que se encuentra en la naturaleza en estado gaseoso. Entonces su molécula es diatómica. Di me está diciendo que está formado por dos átomos. El prefijo di me indica dos átomos. Entonces, lo primero que voy a sacar es su masa atómica. La masa atómica del nitrógeno es el A del nitrógeno. Busco en la tabla, el A del nitrógeno es 14. Y en este caso, para hallar la masa molecular, tengo que multiplicar 2 por ese valor, ¿sí? Porque tengo dos átomos. Entonces hago 2 por 14. Y me da el resultado 28 UMA. Vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo 3 se trata de una molécula triatómica, el agua, ¿sí? Que es una sustancia compuesta o un compuesto. Fíjense, acá está la fórmula del agua. Este es el subíndice que les decía, el numerito que va abajo. Este numerito me indica que hay dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Si no lleva nada escrito, significa que hay un átomo. Entonces esta molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en total 3 átomos, ¿sí? ¿Cómo hallo la masa molecular de la molécula de agua, ¿sí? Primero saco cuál es la masa atómica del hidrógeno y cuál es la masa atómica del oxígeno, de la tabla, ¿sí? El A del hidrógeno es 1 y el A del oxígeno es 16. Y ahora, para sacar la masa molecular
tengo que multiplicar la masa atómica del hidrógeno, como se observa acá, por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno en la molécula del agua. Y le voy a sumar la masa atómica del oxígeno, que no la voy a multiplicar por nada porque tengo un solo oxígeno. Entonces, tengo primero que resolver la multiplicación, en este caso 2 por 1 me va a dar 2, y luego hago la suma que es más 16, o sea, 2 más 16 me da 18 UMA. ¿Sí? Esta operación es hallar la masa molecular del agua, me dio 18 UMA. Como dice acá, siempre recordar que hay que multiplicar las masas atómicas de los elementos por sus respectivos subíndices, por el numerito que está acá abajo que me indica la cantidad de átomos que forman esa molécula. Bien, dentro de las actividades tenemos primero que, responder un cuestionario guía. Se le dejo a ustedes. El punto 2, que es más actividades, bueno, utilizando la tabla periódica, indicar la masa atómica de los siguientes átomos. Bueno, acá yo ya le hice 2. En el caso del nitrógeno, recuerden siempre que la masa atómica coincide con el número másico, con el A. Entonces lo busco en la tabla periódica. El A del nitrógeno es 14. Y pongo masa atómica es igual a 14 UMA. ¿Sí? La masa atómica se expresa en unidad de masa atómica, o sea, UMA. En el oxígeno pasa lo mismo. Busco el A del oxígeno, que es 16. Entonces la masa atómica es 16 UMA. Y así con el resto de los elementos que les puse allí en el punto 2. En el punto 3 ya aumenta la complejidad. Porque acá no solamente tenemos que sacar masa atómica, sino masas moleculares. Tenemos moléculas ya. ¿Sí? Pero hay moléculas de distintos tipos. Monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, fíjense, primero vamos a hallar la masa atómica del neón. El neón es un gas noble, grupo 18. Su masa atómica es 20. Entonces digo 20 UMA. ¿Sí? Y la masa molecular, en este caso la molécula es monoatómica, o sea que está formada por un solo átomo, coincide con, la masa molecular coincide con la masa atómica, 20 UMA. En el caso del oxígeno, fíjense, la fórmula del oxígeno tiene un 2 abajo. O sea que la molécula es diatómica, formada por 2 átomos. El oxígeno es un gas. Se encuentra en estado gaseoso en la naturaleza. Entonces, por eso su molécula es diatómica. Primero sacamos la masa atómica. La masa atómica es el A del oxígeno. Acá de la tabla periódica es 16 UMA. ¿Sí? Y aquí, para sacar la masa molecular, tengo que poner la masa atómica, que era 16, pero lo voy a multiplicar por 2, porque tengo 2 átomos formando esa molécula. Ahí le va el resultado de la masa molecular, que es 32 UMA. Acá en el ácido nítrico, este ya es una sustancia compuesta, dice molécula poliatómica. Poliatómica porque tengo muchos átomos, más de 3 tengo. Fíjense, el hidrógeno hay uno solo. El nitrógeno hay uno solo, pero del oxígeno hay 3. Entonces 3, 4, 5 moléculas tiene, 5 átomos tiene esta molécula. Primero voy a sacar la masa atómica de cada uno de los elementos, ¿sí? Voy paso a paso haciendo despacito para que puedan entender. La masa atómica del hidrógeno es 1 UMA. La masa atómica del nitrógeno es 14 UMA. Y la masa atómica del oxígeno es 16 UMA. Bien. Ahora, para sacar la masa molecular, tengo que ver la cantidad de átomos de cada elemento que forma parte de esa molécula. Del hidrógeno tengo solamente 1, entonces voy a hacer 1 más. La masa atómica del nitrógeno es 14 y tengo solamente un átomo de nitrógeno, entonces le sumo 14.
En cambio, en el oxígeno, fíjense que tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces ahí tengo que hacer la masa atómica del oxígeno, que es 16, por 3, porque tengo 3 átomos. Esto yo lo separo en términos, con paréntesis, porque a la hora de resolver toda esta suma, primero resuelvo lo que tengo dentro del paréntesis, la multiplicación, y después sumo todo para que me dé la masa molecular. Y la masa molecular, recuerden siempre expresarlo también en UMA, que es unidad de masa atómica. En el caso del ejercicio número 4, calcula las masas moleculares de los siguientes compuestos químicos. Se resolverían como en el punto número 3C, ¿sí? Porque todos son compuestos. Bueno, entonces, vamos a tomar el ejemplo A. Este compuesto, fíjense, la molécula del compuesto está formado por un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, para sacar la masa molecular, primero voy a tomar la masa atómica del nitrógeno y voy a sumar por la masa atómica del oxígeno, pero multiplicado por 2. Porque tengo 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y un solo átomo de nitrógeno. Esto me daría, a ver, la masa atómica del nitrógeno es 14. Más la masa atómica del oxígeno es 16. Y 16 tengo que multiplicarle por 2, porque tengo 2 átomos de oxígeno. Siempre pongo entre paréntesis acá la multiplicación, porque primero tengo que resolver la multiplicación y después la suma. Y allí voy a obtener la masa molecular de ese compuesto, que es el dióxido de nitrógeno, expresado en U. Y así con el resto de los compuestos, que son varios.